Estamos leyendo en la Torá, voy a compartir la pantalla, a ver que tengo un par de chats. No, una radio de acá de la zona, no sé qué radio es. Una radio zonal. Y comparto el capítulo 22 de Shmot. Vamos a arrancar, si no me equivoco, desde el 27. Y justo recién escuché 40 minutos de un reportaje a Canicoba Corral en la radio. Porque el 27 dice: a los jueces no habrás de injuriar y a un jefe de tu pueblo no habrás de maldecir. Y yo diría que los jueces y los líderes de los pueblos no debieran dar motivos, ¿no? Tampoco, pero bueno. Sí, con Tenenbaum, exactamente. Nada, la verdad que no sé para qué escucho esas cosas porque me dan bronca, te ponen nervioso y demás. Pero bueno, las organizaciones sociales, una congregación, una comunidad, un pueblo, una familia, se sostiene en el respeto. La emoción básica que es imprescindible para convivir con otros y para tener una vida de armonía es que vos respetes a la gente que está alrededor tuyo. Cuando vos no podés respetar a la gente que te rodea o que comparte con vos, empieza un deterioro de tu propia calidad de vida y tu salud. Y cuando vos tenés en tus organizaciones, ciudades, país, no importa, el tamaño no importa, gente que además tenés que respetar porque son los que toman decisiones o los que dan fallos que impactan en tu vida, más todavía. La emocionalidad que genera la falta de respeto a la gente que conduce o que tiene lugares de decisión provocan un daño muy grande a cada una de las personas de ese lugar. Y pasa lo mismo en una familia, y pasa lo mismo en una comunidad, en un grupo, en un club, en donde sea. Por eso me parece que a veces se exige un poco de más de quienes toman esos lugares de conducción, porque el daño que provocan es muy grande. Nosotros tenemos dos niveles en esto. Hay gente con la cual podemos elegir si estamos o no estamos, y hay personas que ocupan cargos que impactan nuestra vida, querramos o no. Entonces uno tiene que aprender a diferenciar estas cosas, porque si yo voy al Ambrot y a mí me parece que la decisión que toma la comisión directiva del Ambrot es injusta, o es corrupta, o es totalmente equivocada en reiteradas ocasiones, digo, no tengo que ir más ahí, porque me hace mal, porque cada vez que voy me encuentro con eso. Ahora, si yo vivo en un lugar donde los jueces y donde el intendente o el gobernador o el presidente hacen estas cosas, yo no puedo elegir con la misma facilidad cambiarme de comunidad, cambiarme de región o de país. En la Argentina se puso muy de moda en los últimos años el aislarse de todo eso para protegerse. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no escucho más noticias, no leo más el diario, ¿para qué? Si me amargo, si me da bronca, si... Y hay una contradicción interna ahí muy difícil de solucionar, porque sepan que la tradición judía pide que uno se involucre, que uno trate en su medida de impactar y de cambiar lo que se pueda cambiar. Por otro lado, cuando uno no tiene posibilidades de grandes cambios, se va a frustrar todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lograr una vida espiritual hoy en un medio que nos trasciende en las posibilidades de cambio y que generan tanta bronca y tanta insatisfacción? Obviamente que entiendo que uno tiene que cuidarse y no exponerse a enojos en estos niveles. Y quizás la mejor fórmula tenga que ver con achicar la brecha entre las expectativas y la realidad. No porque mejores la realidad, sino porque bajes un poco las expectativas.
si nosotros pretendemos que la Argentina sea un país de primer mundo con decisiones, igual los países de primer mundo también hay corrupción y hay problemas, pero que queramos que sea un país que ya funcione perfecto, vamos a tener frustración permanente todo el tiempo y nos va a doler y nos va a hacer daño. Quizás poner esa expectativa en organizaciones más cercanas a vos, en donde vos sí puedas influenciar y que sientas que lo que vos haces en ese ámbito marca tu diferencia. Aunque a nivel más macro no puedas impactar tanto, que impactes en donde puedas impactar. No que te aísles y que te cierres. No que digas, bueno, no leo más noticias, entonces no me preocupo más. Sino que ponga mi energía y mi expectativa en mi ámbito de influencia. Yo tal vez tenga que aprender a convivir con un gobierno corrupto, no pienso convivir con una familia donde pasen estas cosas, o en una comunidad donde pasen estas cosas, o en un grupo de amigos donde pasen estas cosas, o en un marco de referencia cercano. A mí me puede indignar la pobreza de este país y puedo sentir que no puedo hacer nada con los 50% de pobres que va a haber en la Argentina pronto, pero puedo hacer algo en mi barrio, o puedo hacer algo en mi entorno, o puedo tener un impacto. Entonces, cuando yo digo bajar las expectativas, me refiero a reducir el ámbito al que vos tengas capacidad de influencia. Y que en ese marco te sientas identificado y respetado por las personas que conforman ese marco. Y ahí sí, en el caso de que no lo logres, podés involucrarte. Porque en lo micro todos podemos asumir más responsabilidad o más lugar de conducción. Esa sería para mí la invitación a esto que dice, tenés que tener jueces y líderes que no maldigas. Bueno, si a nivel macro no puedo elegirlo, si no es momento de pensar en una mudanza de país, bueno, que sea por lo menos en lo micro, en mis ámbitos más cercanos, la posibilidad de vivir así. A ver, tenemos un par de chats. Los primeros que tienen que ver con las radios, y después, en una escuela donde hoy muchas veces se le saca el lugar que debería tener y los chicos no respetan. Sí, tal cual, ese es otro ejemplo de los lugares donde uno debería sentirse que se trabaja de forma tal de que allí el respeto por la autoridad y por las personas que conducen exista, porque se lo ganan, no porque se impone, y porque se trabaja para que la falta de respeto injustificada desaparezca. Y obviamente que ahí sí podemos influir un poco más, porque ustedes saben que los dueños de los colegios, sacando los que tienen dueño, que son la minoría, son los padres. Pasa que algunos se involucran y activan y otros no. Es como el AMROT no tiene dueño, el AMROT es de sus socios. Y conduce el AMROT las personas que se involucran, se meten y trabajan para eso. Son organizaciones que están abiertas a los cambios y que uno puede influir mucho más de lo que a veces cree. Bueno, eso respecto al primer versículo que leímos hoy, que tiene que ver con los jueces para que no nos injuriemos, y a los jefes para que no maldecirlos. Las primicias de tu cosecha y de tu aceite no habrás de retrasar. Al primogénito de tus hijos habrás de darme. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de donaciones, pero de una particularidad, de un tipo especial de donaciones. Estamos hablando de las donaciones que tienen que ver con los primeros logros de tu esfuerzo, tus primicias, ya sea de cosechas, como, ahora vamos a hablar un poquito de tu primogénito, de tu primer hijo. Y lo que dice el texto acá es que tenés que hacer un esfuerzo por quitar el yo del primer lugar de tu vida. Si todo lo primero es yo, estás en un problema. Entonces, para trabajar sobre eso, te dice, lo primero que tu yo consigue, lo tiene que estar dispuesto a dar, para que se saque el yo del primer lugar. Y eso es algo que nos cuesta un montón. Es lo que hoy se llama habitualmente el ego.
que suele ocupar el centro de la vida de la gente, mucho más de lo que debiera. Entonces hablemos un poquito de esto. Hay una cantidad enorme de libros y de cursos y de charlas dedicadas a esto. En la actualidad está, y estuvo hace unos años de moda, y entonces todo el mundo habla de esto. Lo que pasa es que se puede hablar de esto de diferentes lugares. Entonces vamos a empezar con el primero, que es de la Kabbalah. ¿Cómo se dice yo en hebreo? Ani. Hay un juego en la Kabbalah que es permutar las letras del lugar de la misma palabra para aprender algo. Y si yo uso la palabra ani y permuto las letras, me queda la palabra ein. Para los que saben un poquito de hebreo, se los voy a compartir acá en la pantalla para que vean. Acá dice ani. Y acá dice ein. Esta letra y esta es la misma, lo que pasa es que cuando está en la mitad de la letra, de la palabra, tiene una forma, y al final de la palabra tiene otra forma, pero es la misma letra. Entonces, las mismas letras forman la palabra yo o la palabra ein. ¿Alguien sabe lo que significa ein? Sí, Sofi, No hay, muy no bien. hay. No hay. Ainly, no tengo. Sin, como dice acá Silvia. Ein es sin o no hay. Entonces, el yo que a veces queremos poner en el centro de la escena y queremos que todo gire alrededor del yo, la invitación es a que puedas sentir más una situación de vacío que de algo lleno, pero no ese vacío que sentís cuando decís, no tengo significado en mi vida, estoy vacío, no tengo, sino vaciarte de tu yo para que haya lugar para otro. Acuérdense que la búsqueda de la Kabbalah es el contacto con Dios. Y el contacto con Dios de la Kabbalah se consigue cuando yo hago lugar en mí para que entre Dios. Y eso es vaciarme de mi yo para llenarme de otra cosa. Y esa es el desafío que plantea la Cábala respecto al ego. Y por eso la Torá te dice, lo primero que produzcas, donalo, para que no seas vos el fin último de tu esfuerzo, para que no todo lo hagas por vos, para vos y en función tuya, para que vos no seas la medida de las cosas. Y esto es algo que nos cuesta un montón. Entonces, el primer desafío es hacer de mi ani un ein, para que ese ein, ese sin, ese lugar vacío, me permita a mí enriquecerme con otros. Puede ser, obviamente, Dios, o pueden ser amores y cariños hacia otras personas. Lo segundo para ver de esto, del esfuerzo, está dado por la idea de que mucha gente, para ocuparse de otro, tiene que sentir que primero hizo todo con uno. En la comunidad judía había una frase hace unos años que decía que nuestros abuelos fueron capaces de levantar comunidades sin ser grandes millonarios, sin haber tenido demasiado ellos. Sin embargo, las generaciones siguientes, hasta que no tengan el futuro económico asegurado, no estaban dispuestos a ayudar. Y esto se traduce en la vida cotidiana en muchos aspectos. Uno, muchas veces no está dispuesto a pensar en el otro hasta que uno no se ocupó de uno. Y lo que dice la Torá en varios lugares es, ayudando a otros te ocupás de vos. La mejor manera de pensar en vos es ocuparte de los demás. Y por eso hay un rabino que se llama Salanter, es un rabino del siglo XIX, es un rabino muy, muy conocido y fundador de un movimiento que se llama Musar, ética moral. Decía que hay necesidades físicas y necesidades espirituales.
y decía, tenés que aprender que las necesidades físicas de tu prójimo son tus necesidades espirituales. Y cada vez que vos podés hacer algo por la necesidad física de otro, estás trabajando en tu necesidad espiritual. Que es lo que termina traduciéndose en la idea de, ¿qué te hace más feliz? ¿Comprarte una camisa nueva para vos o ayudar a alguien que no tiene para comer? ¿Qué te produce más impacto y cuánto tiempo te deja más contento una cosa o la otra? Si vos tenés un aní sin ein, comprarte la camisa es lo único que vas a apostar. Si vos trabajaste más el ein en el aní, te va a ser mucho más pleno ayudar a otro. Y te vas a dar cuenta que eso te va a producir más placer y que te va a dar más felicidad a vos darte cuenta que pudiste satisfacer la necesidad física de alguien que estaba realmente necesitado de ello. Y por último, veamos algo más concreto e inmediato, y tiene que ver con esta idea de qué es lo digno de dar, qué es lo que vos tendrías que dar. Y en este tema de lo que plantea acá la Torá, vos tenés que dar algo que a vos te sea valioso. Cuando vos das algo, tiene que ser valioso para vos. No importa qué, importa que tenga valor para vos. Y cuando vos trabajás en un campo y tenés la cosecha, ustedes saben que los ciclos naturales son largos. Los primeros frutos representan algo que vos deseabas durante mucho tiempo con todo tu corazón. No es el producto de algo casual que tenés, ni algo olvidado, sino el producto de un gran esfuerzo tuyo que durante mucho tiempo esperabas. Estar dispuesto a compartir eso es un acto de bondad de verdad. Va más allá de un simple acto de sacarme algo de encima que me molesta, o de algo que tengo guardado hace un montón y no uso, o de algo que para mí no tiene valor, tal vez para otro lo tenga, así que soy muy generoso y lo doy. El texto lo que nos pide es jugarnos un poco más, y que lo que demos sea valioso. Entonces con esto vamos a la segunda parte del versículo, que habla de algo más simbólico, y es, a tu primogénito vas a entregar. La Torá, esto ya lo hablamos alguna vez, había armado el siguiente modelo. La última plaga había implicado la muerte de todos los primogénitos. Los primogénitos de Israel se salvaron, entonces cada familia iba a dar a su primogénito para que se ocupe del culto. Y como en aquel momento de la historia los que se ocupaban del culto eran los hombres, entonces la Torá fija que solamente los hijos varones que son primogénitos van a ser entregados. Y como la Torá en el momento que lo explica dice que, para que no quede en duda que es el primero, dice es el que abre el útero, es Peter Regem, es el que abre el útero, después los rabinos van a fijar en el Talmud que están hablando únicamente de los primogénitos varones que nazcan por parto natural. Si nacen por cesárea, ya no son, no entran en esa categoría. Pero ya esos son detalles de la ley que no hacen a lo espiritual que quiero que veamos. O sea, en la ley finita para saber quién tiene que hacer este ritual, que vamos a hablar ahora, sí, varón primogénito que abre el útero, que no nace por cesárea. Pero sacando ese detalle, la Torá había planteado esto. Cuando fue, no lo leímos todavía en esta vuelta, cuando Moshe sube y baja con las tablas de ahí, con las Torot, y encuentra al pueblo alrededor de un becerro de oro, rompe las tablas, se enoja con el pueblo y pregunta, ¿quiénes están del lado de Dios? Y los primeros que levantan la mano y dicen nosotros, son los de la tribu de Leví. Entonces cuando la tribu de Leví dice esto, toda la tribu de Leví pasa del lado de Moshe y reciben el premio de ser los que se van a ocupar de lo religioso. Como esa tribu ocupa ese espacio, libera
a todos los primogénitos de Israel. Los reemplaza. Entonces el Talmud va a establecer un mecanismo que es que cada papá o mamá que tenga un hijo varón primogénito por parto natural, tiene que hacer un acto de rescate de su hijo y para eso tiene que donar algo de valor, que se estableció después en 5 monedas de oro. Y el Cohen, que es parte de la tribu de Leví, va a ocupar el espacio que estaba predestinado a tu hijo. Entonces las implicancias de esto son varias. La primera, tu familia, tus hijos, no son propiedad tuya. Así como tenés que aprender que tu yo no es lo más importante de la vida, después tenés que aprender que lo que producís vos tampoco te pertenece, porque lo tenés que aprender a donar y compartir, y los hijos que engendrás tampoco te pertenecen. Tenés que soltarlos. Y fíjense cómo todo apunta a que tu aní cada vez es más ein. Sin un yo egocéntrico, sin tus bienes producto tuyo como si fueras dueño absoluto y sin tus hijos como tus bienes producto absoluto. Todo tenés que aprender a soltar en la vida. Es un proceso que lo que hace, y para mí esto es lo más importante que les voy a decir, es que el desafío es aprender a tener un buen vínculo con cada una de estas cosas. Tenés que tener un buen vínculo con vos, un buen vínculo con tus bienes, un buen vínculo con tus hijos. Y el vínculo sano con cada una de esas cosas es cuando no incluye una sensación de dueño o propiedad. Si yo soy dueño de mis hijos tienen que hacer lo que yo digo. Si yo tengo un vínculo con ellos, donde yo los acompaño en su crecimiento y les doy a ellos lo que ellos necesitan para llegar a ser lo que tienen que ser, construyo con ellos la mejor relación. Y entonces, volviendo al ejemplo de la Torá, saber que tenés hijos y que algún hijo debe ser puesto para que haga algo por todos, que es lo que era ser parte del culto, era hacer algo por todos, es la mejor manera de enseñarte esta falta de propiedad sobre tus hijos. Pero fíjense que esto es súper interesante porque esto es el modelo opuesto y contrario al de Egipto. Ustedes saben que en Egipto era al revés. Todo el mundo quería pertenecer al sacerdocio porque el sacerdocio era la gente que más tierras tenía y que más poder económico tenía. Cuando Yosef compra toda la tierra de Egipto para el faraón, lo único que no compra es la tierra de los sacerdotes. Cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, repartan la tierra entre todos, dice, le van a dar tierra a todos, menos a los sacerdotes. O sea, en algunos pueblos que vos tenés que salir de esa mentalidad, porque olvídense de Egipto, es una cultura, los sacerdotes son los poderosos del lugar. En nuestra cultura, vos tenés que dar a tu primogénito para que sea sacerdote, y el sacerdote es aquel que está para servir a los demás, no para beneficiarse él. No se ocupa un lugar espiritual de conducción en base a poder y fuerza, sino en base a servicio y entrega. Esto es lo que le hace a los padres la idea de que tenés que entregar a tu hijo para algo noble, no para beneficio propio o de él, sino para algo noble. Ahora, cuando cambió la realidad, cuando cambió este modelo, pasó a ser patrimonio de una tribu ocupar el lugar sacerdotal, pero responsabilidad de todos sostenerlos. Y por eso, entre comillas, uno compra el rescate de su hijo. Cada familia le aporta a los que van a ocupar ese espacio para su subsistencia. Uno no se puede desentender de esa subsistencia.
no hacemos en el judaísmo votos de pobreza. Lo que hacemos es que los puestos sacerdotales no impliquen poder ni beneficios, pero tampoco pobreza y carencia. Bueno, obviamente que ese fue un modelo que duró más o menos 1000 años. El modelo sacerdotal duró desde Moshe hasta la destrucción del segundo templo. Más exactamente 1300 años. Y ese modelo se reemplazó por el modelo rabínico que lleva 2000 años. 1800, 1900. Ese modelo es el que ustedes sufren. Yo les pido perdón, pero bueno, es lo que hay. Que como esencia, ya algunas lo vimos, reemplaza a un modelo de casta por un modelo de estudio. Hasta, mientras estuvo vigente el modelo sacerdotal, el sacerdocio era una cuestión de familia. Era un bien de familia que se heredaba de padres a hijos. ¿Y por qué también es importante que haya estado este modelo? Porque no había universidades y escuelas. Entonces, ¿dónde aprendías un oficio? En tu casa. ¿Quién te enseñaba a trabajar? Tu papá. Entonces, así como el carpintero le heredaba a su hijo el oficio de carpintero y el sastre le heredaba a su hijo el oficio de sastre, el sacerdote le heredaba a su hijo el sacerdocio. Desde hace 2000 años que tenemos la invención judía más grande de la historia, que se llama yeshivá, o que se llama educación judía, o lo que quieran llamarlo, que es el Talmud, que la estipula obligatoria desde los 5 años, un texto absolutamente revolucionario y de avanzada, nos enseñó que tienen que ocupar esos espacios los que eligieron de su vida el estudio. Ya es una catedocracia, dice Paul Johnson, un historiador no judío, que el que ocupa ese espacio es el que se dedicó a estudiar, y no más heredado de sus padres. Bueno, estoy hablando hace un montón y tengo unos chats, a ver qué dicen. Sofi dice, habla de los hijos varones, sí, claro, ya lo aclaramos. En la Torá que tengo en el versículo 27 dice, no injuriarás a Dios. No habla de los jueces. Mi Torá en hebreo dice lo mismo. ¿Por qué esas diferencias? Bien, Osvaldo, está buena la pregunta. La palabra Elohim, que es la que debe usar ahí en hebreo, tiene dos acepciones. Habla de Dios y habla de jueces. Porque cuando hablamos de la creación del mundo y hablamos de la Kabbalah, dijimos que la palabra Adonai, Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 letras, hace referencia en Dios al atributo del amor, y Elohim es el nombre de Dios que hace referencia al atributo de la justicia. Y después los rabinos estudiando la Torá ven que algunas veces que dice Elohim se refiere a jueces. Y hay varios ejemplos en la Torá donde la palabra Elohim hace más referencia a jueces que a Dios. Entonces acá es interpretación del traductor. Si puso jueces es porque interpretó que en este versículo hace referencia a la versión jueces de la palabra y no a la de Dios. Y Armando dice, en los siglos XVI y XVII la Iglesia Católica era el mayor poseedor de tierras en Europa, incluso más que los reyes. ¿Qué pasaba si el padre no podía rescatar a su primer hijo? Lo de la iglesia, correcto, es una diferenciación muy clara con nosotros, y en el caso de que un padre, la comunidad es la responsable. Siempre todo lo que el padre no tenga la posibilidad económica de hacer, lo hace la comunidad. Con la educación pasa lo mismo, pasa a ser responsabilidad de la comunidad. Tomás dice, pero no me gusta equiparar a los jueces con Dios, sobre todo aquí, por supuesto. Lo que pasa es que hablamos de atributos, no de equiparar a Dios, no se puede equiparar con nadie. Cuando hacemos referencia al atributo de la justicia, estamos hablando del rol de Dios como juez, o del perfil de Dios, del atributo de Dios como juez. Solamente en ese punto, no en otra cosa. Estamos de acuerdo. No me imagino a Servini de Cubría
ocupando ese rol. Bueno, ok. Veamos alguno más. 28. Las primicias de tu cosecha y de tu aceite no habrás de retrasar. Al primogénito de tus hijos habrás de darme, ya lo leí. Así habrás de hacer a tus toros y a tus ovejas. 7 días permanecerá con su madre, y al 7º día lo ofrecerás ante mí. Lo mismo que veníamos hablando, pero quiero decirles algo más, ya que hablamos de esto. Dentro de la Torá, cuando crea Dios al hombre, una de las grandes preguntas es ¿en qué nos diferenciamos de los animales? ¿Por qué es distinto un ser humano de un animal? Yo hace unos viernes dije que la pregunta de hoy en estos términos sería ¿en qué se diferencia un hombre de una máquina, ¿no? De una computadora? Con estas teorías que hay de que las computadoras nos van a dominar. Pero volviendo a la Torá, ¿en qué se diferencia un hombre de un animal? Y cuando leemos el texto de la creación del hombre, vemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza. Si lo recuerdan, lo estudiamos acá, y eso es algo que marca la diferencia. Pero en lo concreto, ¿qué significa esencia y semejanza y en qué nos diferenciamos de animales? En su momento vimos un montón de opciones, acá quiero ver la que está acá. Lo que se desprende de acá es que el ser humano es el ser que puede transformarse potencialmente en el más poderoso de la Tierra, pero para llegar a eso es el ser más débil que necesita la mayor cantidad de cuidado y ayuda de sus seres queridos. Un animal promedio a la semana ya es independiente. Un bebé promedio a los 40 años hoy es independiente. Con suerte y viento a favor. Más allá del chiste malo, un niño, para transformarse en autónomo y ganarse la comida por su propia fuerza y poder vivir independientemente y solo, ¿cuánto tiempo necesita? Años. Un animal promedio en una semana ya puede vivir solo. Entonces acá al ponerte que a la semana ya es independiente te marca una diferencia esencial con el hombre. Entonces cada vez que nosotros nos creamos súper por encima del promedio y que somos lo mejor, recordemos que somos la especie más débil del planeta, la que más tiempo necesita para poder comportarte en forma independiente. Esto viene bien para desarrollar la humildad, ¿no? Es verdad, potencialmente somos muy fuertes, potencialmente somos muy inteligentes, pero esencialmente somos muy débiles. Necesitamos muchísimo acompañamiento para poder llegar a ese lugar. Y ya que estamos con esto, les agrego una diferencia más que siempre me gusta mucho remarcar de la diferencia entre hombres y animales. ¿Ustedes saben cuál es el invento humano que no se replica en ninguna otra especie, en ninguna otra categoría creada por Dios? El abuelo. No existe ninguna especie que tenga el concepto de abuelo. Ninguna. Ya el concepto de padre y madre es distinto, pero ponele que unos días la madre ejerce de madre, ponele que cuando una madre ve a su cachorro lo defiende, hay especies que los padres acompañan a sus hijos más tiempo, todo. No hay ninguna especie en la naturaleza que tenga la idea de abuelo. Y eso es súper fuerte. Así que los que tengan abuelos, los que sean abuelos o los que vayan a ser algún día abuelos, tengan en cuenta esto, porque es una dimensión única de la naturaleza humana que cumple un rol y una función central y clave en la familia. Y vale la pena dedicarle a eso. Pero seguimos ahí avanzando. Tenemos una visita, veo acá una visita muy increíble. Está sin cámara. ¿Lo ven a Leo? ¿Estás ahí, Leo?
Estás muteado si estás ahí y estás sin cámara, no te vemos, pero esperemos que estés ahí y te damos la bienvenida. Y hablando de yo, voy a usar el yo, es mi sobrino. Mi sobrino, mío. Mi sobrino, sí señor. Muy bien. Bien, Ahí me- Leo, ahí ahí te está. escuché. Bien, de silencio de nuevo. Hola a Bienvenido, todos. bienvenido. Gracias. Y hombres consagrados habréis de ser para mí, y carne devorada en el campo no habréis de comer, a los perros habréis de arrojarla. Miren que acá dice, Beanshei Kodesh Tiuli. Ahí te veo, Leo, gracias. ¿Qué significa que somos personas Kodesh? Anshei Kodesh Tiuli. ¿Qué significa que somos Kodesh, que somos sagrados? ¿Quién puede desmutearse ya a esta altura de nuestro estudio compartido y decirme la respuesta? Dale, Pato. Cuando dijimos que Kodesh era separar, podemos decir que no seamos igual que los otros animales que comen comida cruda, o viva, o matan, o carroña, o etcétera, etcétera. O sea, separarnos de toda especie animal, digamos. Muy bien, brillante. Ser sagrados es aprender que tenemos que diferenciarnos. Pero acá tiene una connotación que a mí es la que me gusta, y yo sé que no es la que más primó en nuestro pueblo, y es que nosotros nos consideramos parte de un pueblo elegido. Y eso le dio mucha soberbia a nuestro pueblo mucho tiempo. Y decimos, somos especiales, somos separados, somos distinguidos, porque somos elegidos. Somos el pueblo preciado por Dios. Y acá lo que dice el texto es, no, tenés que ser especial por lo que te abstenés, no por lo que sos. Para ser especial, tenés que estar dispuesto a abstenerte a hacer ciertas cosas. Y en este caso, a comer lo que se te ocurra, lo que te pase por delante. No comas por instinto. Aprende a dominar tu instinto y a comer lo que podés comer. Es decir, que la consagración se consigue ejercitando tu poder de abstinencia. Para volver al comienzo, tu desarrollo del Ein. Cuando lo que hay es Ani, todo lo podés. Cuando trabajás tu Ein, sabés que ser es aprender a contenerte. Y tu ser especial no es la sangre, no es el pueblo, no es Dios, es el trabajo que vos hagas sobre vos para lograr dominar tu apetito. Y apetito lo dije porque acá habla de comida, pero apetito lo digo también en términos amplios. El desafío de una vida consagrada es aprender a santificar tu apetito, tu deseo, tus ganas de tener y de ser. Y ese es el trabajo espiritual tal vez más difícil de lograr en toda la vida, pero es el trabajo que mejor te puede hacer si lo logras. Y por eso el texto dice, Tihiun, dice, Anshei Kodesh, personas sagradas, Tihiun. En hebreo eso es futuro. No sos, es una aspiración permanente y cotidiana. Nadie llega a ese lugar. No somos Saibaba, o no sé cómo se llamará. No somos la Madre Teresa de Calcuta. No sos Moshe. Tenés que intentar llegar a eso. Es un camino de desafío cotidiano. No te recibís de estas cosas. Vivís intentando alcanzar ese lugar. Y por eso el trabajo espiritual es un trabajo de toda la vida. Tengo algunos comentarios o no sé, preguntas, no sé qué. Vamos a ver.
Silvia pregunta, ¿qué opinás de lo que dice Harari? Que el ser humano puede creer en cosas que no ve, que se imagina o inventa. Yo leí los 3 libros que están traducidos al español de Harari, no sé si tiene más libros que esos, tanto Homo Deus como Homo Sapiens, y 21 recomendaciones o reglas para el siglo XXI. Harari es un escéptico de primer nivel, obviamente producto de ser un israelí homosexual, y digo esto porque odia a lo religioso porque se siente discriminado por eso, no critico su elección sexual, al contrario, y claramente todos sus libros son muy despectivos con la parte espiritual y religiosa. Me parece, como siempre, es una persona que piensa de una manera muy interesante y es muy provocador, y está bueno leerlo para disparar pensamientos. No coincido con muchas de las cosas que dice, pero me gusta leerlo porque me parece que es inteligente y interesante lo que plantea. En muchos de los casos, para no estar de acuerdo. De hecho, no solamente no estoy de acuerdo cuando habla de esta parte de la religión, que él tiene una imagen religiosa cristiana occidental, no judía, u ortodoxa judía, no profunda espiritual como nosotros encaramos la religiosidad. Cuando él habla de lo religioso, no siento que esté hablando de nosotros, ni de mí, digamos, siento que está hablando de otro modelo religioso, no del nuestro. Pero no importa, digamos, coincido con algunas de sus cosas, disiento con la mayoría, y respecto a su visión de lo que uno imagina o inventa, entiendo que así como a él le hace bien lo espiritual, porque él es una persona que medita todos los días y que necesita darle un contenido a su vida espiritual, como no lo encontró en la religiosidad que él conoció, lo buscó afuera. Y entiendo que esa necesidad humana es la que nosotros pretendemos encontrar adentro y no afuera. O sea, lo que él hace es criticar una forma religiosa y adoptar otra en su vida, que es esta espiritual. Sí, Silvia, dale, tranquila. Sacá el micrófono y habla. Te lo preguntaba como, porque no completé la frase, como definición que él diferencia a los animales de los seres humanos. Más por ese lado era la pregunta. Él define la diferencia entre seres humanos y animales porque los humanos podemos pensar en cosas que, pone el ejemplo de los derechos humanos, por ejemplo, que si uno hace una autopsia a una persona, a un animal, no va a encontrar derechos humanos, es un invento humano. A eso me refería, como estábamos hablando de la diferenciación. Sí, coincido, no sé llamarlo cosas que inventa o que se imagina, sino que descubrió que hay algo más que lo físico y concreto. O sea, yo lo pondría en esos términos, el ser humano fue capaz de elaborar con su imaginación o con su razón conceptos o ideas que no se encuentran en la naturaleza física. El mejor ejemplo de eso es el amor. Si vos haces una autopsia, nadie no vas a encontrar el amor en ningún lado. Y sin embargo, los animales, no sé si podés hablar de amor, en los seres humanos se puede hablar de amor. Entonces sí, coincido que es una diferencia, pero también es una diferencia que no se conoce en la historia de la naturaleza ningún animal que haya planeado su autodestrucción. No hay ninguna especie que se haya autodestruido. Nosotros somos los primeros que lograremos algún día, o que estamos en camino de poder hacer. Armando, porque pasa que algunos escriben en privado y el resto no lo ve, traten de escribir en público. Armando dice, la mayor diferencia es que los humanos pagamos impuestos, que significa servir a Dios. Bueno, cada uno lo verá, creo que la organización social sería la diferencia, que los monos tienen algún tipo de organización social, pero nosotros tenemos una sofisticación en la organización social que nos hace de esa manera. Ustedes saben que hay especies que algunos van a cazar y traen y come la manada completa. Esos son los impuestos, Armando. O sea, tiene otra forma, otra manera, pero no es que el humano es el único que paga cosas que disfrutan los demás. Nosotros acá pagamos impuestos para que los políticos vivan bien. Digo, para que los pobres puedan tener acceso a lo que no tienen. Nada. La otra pregunta era, ¿qué significa servir a Dios? Son dos distintos. Bueno, claro, si no le ponen... Sí, son dos distintas. Uno es un comentario y el otro es una pregunta. ¿Qué significa servir a Dios? En términos... En el concepto judío. En el concepto judío. Sí, en nuestros términos, la Torá
Es muy sencilla la respuesta, y es cumplir con las mitzvot. La Torá es un manual de vida, es una propuesta de comportamiento. Servir a Dios no queda librado a ninguna cuestión de decisión personal, y no tiene que ver con tu fe o tu creencia, tiene que ver con el compromiso con lo que la Torá misma te pide que hagas. Y eso en el pueblo judío se llama mitzvot. Ya que dice calidad de ser santo a diario, coincido en lo que estábamos hablando. Tomás dice sentido de trascendencia. A ver, ¿a qué te referís, Tomás? Cuando en la diferenciación con los animales, con el resto de las especies. Pero por eso, ¿te referís a trascendencia en qué sentido? ¿A que podemos tener hijos o a que podamos hacer cosas que nos trasciendan la vida? O sea, que nos proyectamos en el futuro, o sea, decidimos cosas que en principio no serían, entre comillas, correctas ahora, pero sí en función de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos, nietos. Ok. O sea, Contando esto, está el cuento clásico, que no lo voy a contar porque es muy conocido, del hombre plantando el algarrobo. Una persona de 70 años plantando un algarrobo, pasa un joven y le dice, ¿qué estás haciendo? No hay manera, no hay posibilidad física de que vos disfrutes de este fruto. Y el hombre contesta, yo comí los frutos del algarrobo que plantó mi abuelo o mi papá, yo estoy dejando para la próxima generación. Ese sería un ejemplo de lo que Tomás dice, y acuerdo que es algo también muy del ser humano, que los animales no tienen esta concepción. A mí me gusta esto de pensar la diferencia entre el hombre y el animal, no como un juego intelectual ni como una charla de café, porque esto nos obliga a nosotros a pensarnos cuán humanos somos y cuán animales somos. Porque como, digamos, hay un concepto en el humano que yo les conté cuando creó Dios al hombre. Cuando Dios dice al hombre, Nahase Adam, hagamos un hombre, y Dios estaba solo y no había nadie, ¿a quién le habla? Si bien está la interpretación que dice a los ángeles, a los animales, una interpretación dice, no, le habla al hombre. Hagamos un hombre, un ser humano. Si esta interpretación es correcta, nosotros podemos decir que el único ser creado por Dios y no acabado por Dios es el ser humano. Dios creó los animales y son animales. Dios creó los vegetales y son vegetales. Dios creó los minerales y son minerales. Dios creó el mundo y es el mundo. Al hombre lo inició y lo invitó a que el hombre termine la creación de él mismo. Entonces, ninguno de nosotros es ser humano. Puede serlo. Es ser humano en potencia. Entonces, todos tenemos una dimensión animal. O solamente nos quedamos con esa dimensión, o desarrollamos y trabajamos nuestra dimensión humana. Y ahí radica el ejercicio cotidiano nuestro. Construirnos como seres humanos. Y al entender las diferencias con los animales, sabemos qué tenemos que desarrollar para ser humanos. Y por eso me parece interesante qué hacemos por la trascendencia, qué hacemos por nuestros nietos, qué hacemos. Digamos, todas estas cosas son las que nos sirven para preguntarnos. Tengo un par de chats, pero tengo que cerrar el encuentro de hoy, vamos a ver qué dicen. Claudio dice, en la práctica el animal muchas veces respeta más sus derechos que el hombre. ¿Respeta más sus derechos o los derechos de los demás? ¿O respeta más sus obligaciones que las demás? Claudio, ¿qué quisiste decir? Los derechos dentro de los animales mismos. Por eso, los derechos de los demás. Los derechos de los demás. Sí, acuerdo. También es verdad que el animal, a comportarse por instinto, no comprende ciertas cosas y a veces el animal ataca a otro inferior porque es su cadena de reproducción y nadie lo va a denunciar por eso. También hay que ser justos con esa parte. Los animales se comen a los más chiquititos. Si las personas grandes se comieran a los bebés, porque son una especie más fuerte y los otros son más débiles, estaríamos en un problema. Y en eso los animales, por ejemplo, no tienen problema. No es que el animal no se come a una presa hasta que no sea una adulta, porque a los chicos no se los toca. Hay de los dos lados, o sea, hay cosas a favor y cosas en contra de eso. Tomás dice, podemos reclamar la garantía, que es un chiste, Clara. ¿Qué garantía?
104 años. Ah, no. A Dios reclamarle por habernos involucrado a nosotros. Hubiera sido mejor que el hombre. Se lavó las manos, Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Para terminar, entonces no cumplir con el 100% de las mitzvot nos convierte en menos judíos o en no judíos. Absolutamente no. Que Dios espere algo de nosotros, o que sea la propuesta de vida, no significa que solamente haciéndolo sos judío o sos ser humano. Vos podés ser un pleno judío que no cumple con todo lo que dice Dios. Tu judeidad no está en tu nivel de observancia o cumplimiento. Ahora, si la pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? La respuesta es el cumplimiento de las mitzvot. Si la pregunta es, si yo no cumplo con las mitzvot, ¿dejo de ser judío? No. La respuesta es no, sos judío igual. Sos judío que no cumple las mitzvot. La categoría es como ser hijo. Yo puedo no ser el hijo que mis padres esperaban. Pero soy su hijo igual, aunque no estemos. Acá es lo mismo. Uno es judío igual, aunque no cumpla con las mitzvot. Bueno, les pido disculpas que cerramos un par de minutos antes. Pero tengo este compromiso, y el jueves que viene nos vemos a las 9:30, 9:15, y mañana nos vemos en Shabbat. Y el sábado hay un acto por AMIA, si quieren participar, el sábado tenemos a las 19 horas un acto por el 18 de julio. Bueno, que tengan buen día, hasta mañana, espero verlos. Muchas gracias. Hasta luego.